Continuamos aquí en nuestros estudios con la palabra de Tito Domina, a quien agradecemos que haya venido en un feriado a hablar del maestro de la historia. Precisamente de la independencia, ¿no? Un placer, muchas gracias a ustedes por Tito, ¿hacía frío ese 9 de julio? Y debe haber, sí, claro, porque es más, muchos dicen que antes hacía más frío. Sí. La gente mayor, los veteranos como uno, lo pueden afirmar, que antes en los actos, los desfiles, uno veía por ahí la escarcha. Yo doy fe. ¿No es cierto? Yo soy mayor también. De todos modos, iba a la facultad de Guantes. Por supuesto. Este invierno ha sido más duro, más parecido a los de antes, porque veníamos mal acostumbrados a los inviernos tranquilos, ¿no? Un invierno medio tropical, con mucho... ¿No es cierto? No nos vamos a ocupar mucho del clima, sino de la historia que tenemos del los otro argentinos. clima, del clima que se vivía político. ¿Cómo se vivía? Porque después de 1810 se venía gestando una independencia, una revolución muy fuerte para los argentinos. Ahí ¿no? está, vos saben que una de las curiosidades de la Argentina, entre las tantas que tenemos, es que tenemos dos fechas patrias, cuando la mayoría de los países tienen un día nacional. Es así. Nosotros tenemos dos, y las dos muy importantes. Después están divididas las opiniones. Hay quienes dicen, sobre todo la gente del interior, que es más importante el 9 de julio porque fue un evento federal. El otro fue eminentemente porteño. Sin embargo, los dos están encadenados indisolublemente. ¿De cuándo se dice Feliz Día de la Patria? Yo creo que los dos, en los dos hay que decirlo porque forman parte, ahí está, vamos entrando en tema, de un mismo proceso, de un proceso independentista que, como todas las cosas en la Argentina, fue complejo, fue ambiguo, con marchas y contramarchas. Por ejemplo, lo primero que hay que explicar, o tratar de explicar, es por qué se demoró 6 años cuando se podría haber hecho, como dicen los chicos, de una. Y sí, ¿Por qué el 25 de mayo? Que desplazamos al virrey Cisneros, creamos una junta de gobierno criolla, porque ahí nomás no se declaró. Y la explicación es que ese evento, la Revolución de Mayo que vos mencionabas, Silvia, se produjo en un puntito del enorme virreinato del Río de la Plata, entre 4 paredes del Cabildo de Buenos Aires, que era la capital, todo bien, pero había que venderlo a ese enorme virreinato que hoy abarca o abarcaba 4 naciones independientes de hoy, porque es lo que es hoy la República Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que se llamaba Alto Perú. No había WhatsApp en esa época. No había WhatsApp, había que ir a ver qué pasaba, de un virreinato que no tenía todavía ni siquiera noticias, justamente, porque las noticias tardaban en llegar y la cosa no fue sencilla. Se desató inmediatamente la guerra, porque había sectores que seguían apoyando o leales a la corona española, se formaron los ejércitos patrios, y esos 6 años que median entre la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia, bueno, hubo de todo. La guerra y la política devoraba gobiernos. Hagan una rápida cuenta ustedes. En 6 años, primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, asamblea del año 13 y 2 directores supremos. ¿Algo en 6 más? años. La inestabilidad política era enorme, porque se estaba a su vez con un ojo mirando lo que pasaba en Europa, donde las noticias eran todas malas para nosotros, porque recordemos que la Revolución de Mayo se hace aprovechando que Napoleón había destituido a Fernando VII, el Borbón. Entonces los muchachos de acá dijeron, ahora o nunca. Pero ¿qué pasa? En Europa las cosas se revirtieron porque Napoleón Bonaparte finalmente es derrotado, y entonces una de las consecuencias inmediatas es que Fernando VII recupera el trono. En 1815, un año antes de la Declaración de la Independencia, podríamos decir, estaba todo mal acá, porque había vuelto Fernando VII con unas ganas locas de recuperar las colonias, claro, de tener de nuevo el poder, porque lo bancaba la Santa Alianza, que era el absolutismo de Europa que había renacido, y acá todas las revoluciones estaban en reversión. Claro, había llegado estériles. Así es. ¿Y qué protagonismo tenía? Porque hubo muchos protagonistas, pero muchos de ellos eran cordobeses, ¿no? Sí, Córdoba jugó un papel fundamental. Déjenme en 2 palabras poner en contexto por qué Córdoba jugó un papel fundamental. El 9 de julio, digo, ¿no? Porque lo que era en ese momento las Provincias Unidas no eran tan unidas, sino desunidas, porque ya existía la grieta.
La grieta está siempre. Vos donde pones el dedo en la historia argentina te aparece el conflicto, la división. El día que superemos eso, no nos para nadie. Pero por el momento seguimos en eso. Ya pasaron 202 años. Tal cual. La grieta, ¿cuál era en ese momento rápidamente? La que dividía a Buenos Aires o los gobiernos centrales de la bandera federal que la levantaba en ese momento Artigas. Y Unitarios y federales. Algo así, centralistas y federales, pongámosle. Y Artigas era el líder del Protectorado de los Pueblos Libres, que abarcaba, fíjense en ustedes, varias provincias. La mitad del mapa de entonces, que era mucho más chico que el de hoy, era la banda oriental, la actual República Hermana del Uruguay, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, muy enfrentadas con Buenos Aires. En total es así que cuando se convoca al Congreso, y acá voy, Silvia, esas provincias que estaban bajo el liderazgo de Artigas deciden no concurrir y le restan obviamente entidad al Congreso. Y Córdoba fue la única provincia que pertenecía al sistema artiguista y sin embargo envía diputados, le da volumen al Congreso. Inclina el fiel de la balanza, pues no todos los argentinos lo saben, no tienen por qué saberlo, que el Congreso no estuvieron representadas todas las provincias. Por eso ya la división ahí estaba a la orden del día. Córdoba manda una delegación de lujo. El gobernador nuestro se llamaba José Javier Díaz, que lo tenemos un poco olvidado, a un hombre que fue muy importante en ese momento. Y la delegación de Córdoba era Miguel del Corro, Jerónimo Salguero, José Antonio Cabrera y Eduardo Pérez Bulnes, todos tipos muy calificados. Del Corro era sacerdote. Así y van con un claro mandato de apoyar la declaración de la independencia, pero además el sistema federal, porque en el Congreso hubo un gran debate alrededor de, una vez declarada la independencia, qué sistema de gobierno se iba a implementar. Tal es así que un segundo les cuento que uno de los invitados de lujo que tuvo el Congreso, que no era diputado, pero que lo convocan para escuchar su opinión, es Manuel Belgrano. Manuel Belgrano venía de un viaje, una misión diplomática en Europa, justamente porque el gobierno estaba preocupado por lo que estaba pasando en Europa, entonces lo mandan a Belgrano y a Rivadavia, 1815, a ganar tiempo, a achicar, como se dice. Tal es así que uno de los mandatos que tenían era felicitar a Fernando VII, porque era muy loco todo, pero en ese clima de ambigüedad... Me llamaba muchísimo la atención cómo se manejaban los tiempos, ¿no? En esta era de la comunicación que vivimos, tener que esperar 6 años, no saber cómo llegaban las noticias de Europa, si pasaba una cosa o la otra, sino ir a trasmano de la historia. Y estuvimos así de volver todo atrás, porque si finalmente Fernando VII se daba el gusto y mandaba la expedición militar que se estaba preparando para recuperar Buenos Aires y las Provincias Unidas, estábamos en el horno. Lo mismo si tenía éxito el plan de Carlos de Alvear, que como director supremo quería convertir a las Provincias Unidas en un protectorado inglés, hizo las gestiones. Todo estaba así, por eso ese momento de Tucumán fue un momento álgido, crítico. ¿Por qué Tucumán? ¿Por qué esa casita? Porque a Buenos Aires no iba a ir nadie, Silvia. Porque era tal el clima interno de conflicto y de tensión con Buenos Aires, que si lo convocaban en Buenos Aires no iba nadie. Además en Tucumán estaba... Qué astutos, ¿no? Sí, claro. Tucumán era un poco el epicentro en ese momento de ese mapa que dijimos hace un rato, le quedaban bien a casi todos, y además, un detalle, ahí estaba el ejército del norte, o sea, dándole cobertura también a las deliberaciones. La casita de doña Francisca Bazán de Laguna, bueno, fue cedida para que ahí se hiciera el Congreso, tal es así que no tenía las comodidades del caso, no tenía anfiteatro, no tenía Zoom, entonces... ¿Y fueron muchas horas de deliberación? Fueron varios meses. Lo que pasa que el 9 de julio la cosa no daba para más, pues el Congreso arranca, mirá vos la fecha, Héctor, 24 de marzo. Una fecha de 1816 y va a extender sus deliberaciones hasta fin de año y seguirá. Pero la casita, el salón de recibo, voltean una pared para que sea más grande. Eso es lo único que queda hoy de aquella casa, con un templete. Los que la visitan, y recomiendo a todo el que pasa por ahí que la visite. Es bellísima, es hermosa. Se y llevar a los historia. chicos, sobre todo...
es más hermoso aún, porque lo conocen desde la escuela, desde las imágenes, pero ahí se puede entrar y recorrer la historia. Explican porque hay visitas guiadas. Nunca me salió dibujar la casita cuando iba a la escuela. Y esas columnas... Un aljibe, un patio precioso. Pero ¿qué enseñanza nos deja ese día para trasladarlo hoy al momento que estamos viviendo? La enseñanza es que en ese momento fue uno de esos puntos neurálgicos donde había que tomar una decisión, poner todo sobre la mesa. Ahí es un papel fundamental, siempre. Es un papel fundamental el que desempeñan algunos protagonistas que hay que recordarlos siempre. José de San Martín le metía una apurada a San Martín, a su pobre diputado cuyano, porque San Martín estaba muy ansioso de que rápidamente se declarara la independencia porque estaba preparando su hazaña continental. Claro. Y eso era un paso fundamental. Así que el pobre Godoy Cruz recibió esas cartas rajantes donde San Martín le decía, ¿qué punto suspensivo esperan? Claro. Bueno, San Martín, Manuel Belgrano, que no alcancé a comentarles que lo llaman a opinar, y opina que se haga una monarquía constitucional, pero en cabeza de un príncipe inca, para recuperar el linaje y el estirpe de la tierra, y se prende otro diputado y dice con capital en Cusco. A lo mejor si estas cosas se llevaban a cabo, podrían haber cambiado el destino. Finalmente, Héctor, ¿qué enseñanza deja? De que estos momentos cruciales donde aparecen estos protagonistas, donde aparece el patriotismo, el coraje, el compromiso con el pueblo, y este es el legado más importante, porque hoy la independencia puede tener otros contenidos, en ese momento era eminentemente territorial, ahora hay otras cuestiones. Vos podés tener un control del territorio, pero no de la influencia global, de la economía global, de la financia, del Fondo Monetario, de la tecnología, de las redes, de Facebook, de lo que vos quieras. Entonces, la independencia hoy requiere otra sofisticación, pero la esencia es la misma. Es el amor por la patria, por nuestras cosas, por nuestro pueblo, y saber poner la soberanía al tope de la escala de valores de... Recién fuera de cámara, Tito me decía, tal vez los políticos de hoy no están haciendo una lectura de lo que realmente le está pasando al pueblo. Y es un día justamente donde tenemos que cuidar esa libertad. Y reflexionar, ¿no? Y reflexionar. Muchísimas gracias, como siempre. Un placer, maestro.